Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Bienvenidos a cierto programa, La Voz del Desierto con Antonio Pizarro. El tema de hoy día se llama, mis hermanos, ¿existieron los hombres monos? Yo le puse este nombre, es que existieron los hombres monos. Muchas personas dicen de que no creen en Dios, no creen que Adán y Eva hayan sido creados por Dios, que esto es una mitología, es simplemente un cuento. Creemos más en la evolución, que hemos descendido de los monos. ¿Cierto? Algunas personas le llaman antropoides, los simios, los orangutanes. Hemos sentido y algunos dicen que algún ancestro de los monos, ¿ya? ¿En qué se basan los seres humanos, los científicos, para decir esto? ¿Qué pensaba Darwin? ¿Y qué realmente, dónde ellos sacan esta idea y cuál es la realidad? Bueno, en primer lugar, cuando Darwin comenzó con la evolución de las especies, él dijo lo siguiente. Él dijo, hay animales que han tenido como variación. O sea, existen ciertos lobos. Si ustedes se han dado cuenta, en la Antártida todos los animales son blancos. Dependiendo si hay más calor, el pelaje es más oscuro. Eso se puede encontrar también en las aves, una especie que tiene diferentes colores de plumas y así. Un poco, ¿cierto?, descolorido, algunos tienen color, dependiendo, ¿cierto?, el lugar geográfico donde vivan. Entonces Charles Darwin dijo lo siguiente, el que le dio cierto origen a este libro, El origen de la especie, él dijo que para que los animales y los humanos, ¿cierto?, cambiaran su color de piel en una especie es porque tiene que haber evolucionado el gen humano. Es decir, el gen humano, los cromosomas tienen que haber evolucionado por buena cantidad de miles y millones de años para que cambiaran. ¿Esto es verdad o no es verdad? Científicamente hoy día. Bueno, yo lo quiero decir, hermano, que científicamente eso es falso, porque resulta de que, en primer lugar, hoy día se le llama a esto ya no la selección natural, sino se llama la adaptación. Y algo bien interesante, que los científicos han estado estudiando los cromosomas, se ha estado estudiando los cromosomas de los animales, del hombre, pero vamos a hablar primero de los animales. El cromosoma de la adaptación al clima ya se encuentra en el gen de los animales. Y de ahí vamos a hablar también del hombre. ¿Qué significa esto que se encuentra? Que cuando los animales comenzaron a experimentar después un clima adverso después del diluvio, porque después del diluvio los climas del mundo cambiaron, se han dado cuenta los científicos que en el gen de los cromosomas de los animales ya venía la adaptación, que no era necesario que esto evolucionara. Vamos a ilustrarlo primero. Si hay animales que tienen el pelaje corto y estos animales después se fueron a vivir a un lugar más frío, después del diluvio, en el gen ya salía de los animales que el pelo en generaciones consecutivas tenía que comenzar a crecer. Por eso los animales que vemos nosotros en lugares fríos son más peludos. Y en lugares más calurosos los animales son diferentes, son más peladitos, ¿ya? Y no porque esto haya sido una evolución, sino que hoy día dice la genética que en los genes se activa eso y se va adaptando a la naturaleza. Y ahora, ojo, que lo que Charles Darwin pensaba que era le llamaba como era una evolución de los genes, es una adaptación al clima y solo sucede en una especie. Tampoco la teoría de Darwin demostró que una especie, por adaptarse, haya cambiado de especie, sino que la adaptación y las características es por especie. Y esto comprueba claramente la palabra de Dios, que Dios nuevamente creó los animales según su genética, según su especie, ¿ya? A los felinos como felinos, a los mamíferos como mamíferos, a los reptiles como reptiles, a las aves como aves. Muy bien, hablando un poquito acerca del hombre, mis queridos amigos, le voy a decir yo acá algo bien interesante. Un científico, David Peck, director de la ciudad de Cambridge, este hombre es evolucionista y ahora tomó el gen humano, los cromosomas humanos, por los cromosomas de los monos, de los simios. Y se encontró un gran chasco este científico al compararlo porque el 30% tenía de diferencia, es decir, que no tenía nada que ver el gen humano con el gen de los monos. Un científico dijo que era igual que comparar a un hombre con una gallina, no tiene nada que ver el gen humano. Ahora, bien interesante que existe una ciencia, mis queridos hermanos, que se llama la antropiogenética, ¿ya? Y se está estudiando el gen humano, y el gen humano, hermano, a pesar que nosotros hoy día tenemos remedios, tenemos medicina, tenemos alimentación, hoy día los supermercados son abastecidos, tenemos feria, aunque nos alimentamos bien, esta ciencia, la antropiogenética,
se han dado cuenta que el gen humano se está degenerando. A pesar de todo eso, es decir, que se está debilitando el gen humano. Y se estudió el gen humano y dice que los humanos, mediante el gen humano, tenemos solo miles de años, 8.000, 10.000 años. Es decir, que el genoma humano, está demostrando aquí llevamos en la Tierra miles de años y nos llevamos los seres humanos millones y millones de años. La Biblia dice que llevamos 6.000 años en esta Tierra una vez que el Señor creó al hombre. Ahora también, mis queridos hermanos, ya vimos una pauta cómo ellos creen que venimos de los monos por la adaptación. Pero la adaptación acontece en los genes y en el ambiente, no tiene nada que ver con evolucionar, ya venía en la genética. Lo mismo sucedió con los hombres. Por ejemplo, todos los seres humanos tenemos diferente color de piel, pero el 99,5% todas las pieles son iguales. ¿Por qué las personas son más morenitas? Porque tienen más melamina, y los blancos tienen menos melamina, pero son seres humanos, genéticamente somos iguales. Ahora vamos a seguir al otro punto, ¿ya? Porque vamos a analizar 2 puntos nomás, ¿ya? Si venimos, nuestros antepasados fueron hombres monos, existieron, ¿ya? Como los científicos no encuentran ninguna prueba en los seres vivos, no hay ninguna prueba en los seres vivos que hemos descendido de los monos o que hemos evolucionado, los científicos están obligados a buscar en los seres muertos, en buscar en los fósiles. Así que ellos dicen de que mediante los fósiles que han sido encontrados, esos son los eslabones perdidos que unen los monos con el hombre. Y vamos a ver, hermano, que hay una sorpresa, porque vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Vamos a analizar, mis queridos hermanos, lo siguiente acá. El Ramapithecus. Los mismos científicos dijeron que el Ramapithecus, encontrado en el año 1924, no tenía nada que ver con un cerebro, sino que era un simio. La Lucy II, que se decía de que era como la Eva, la primera mujer mono, como para la ciencia la Eva, resultó que tenía los brazos largos y caminaba con sus 4 extremidades. Se dieron cuenta que era un animal, que no era estos hombres monos. El procónsul de África también dijeron los científicos que no era el eslabón perdido. El hombre de Florenci se llegó a darse cuenta que era un cráneo de un pigmeo, porque los pigmeos viven en diferentes lugares de la Tierra. Cuando vino después de la Torre de Babel, los hombres se fueron a vivir a diferentes lugares del mundo, a Asia, a África, nosotros lo conocemos hoy día como Europa, y después llegan acá a las Américas. El hombre de Pekín era un ser humano, es lo que dicen el día los científicos. El hombre del Java resultó ser una mezcla de huesos de simio con huesos humanos, un fraude. El hombre de Nebraska, que decía que era de los antecesores de los indios de América, resulta también ser un fraude. Así que nos vamos a quedar con los huesitos de 3, del hombre del Neandertal, del Homo sapiens y el Homo erectus. Nos vamos a quedar con estos 3, ¿cierto?, ancestros supuestamente del hombre. Pero miren lo que se han encontrado hoy día los arqueólogos con el Neandertal. El Neandertal pintó, hasta fabricó joyas, hizo instrumentos musicales, enterraban a sus muertos. Por todas estas características que tiene el hombre del Neandertal, el hombre del Neandertal, como bien la palabra lo dice, era un hombre, no era mitad simio ni mitad hombre, era un hombre que vivía en cavernas, un hombre que pintó, dibujó, hizo herramientas de piedra, tenía inteligencia. El Homo sapiens sabemos nosotros que es el hombre pensante, el hombre actual. El Homo erectus, un hombre, también se reconoce que es un hombre. Ahora, con todo el avance de la genética, se hizo un examen de genética de los huesos del Neandertal, el Homo sapiens y el Homo erectus. Hicieron cuenta que tenían el 99,5 a como 6% que eran iguales. Es decir, que estos 3 eran seres humanos, según la genética. Eran seres humanos. Y el hombre del Cromañón, este hombre del Cromañón también fue un hombre que vivió en cavernas. ¿Por qué? Porque dibujó en las cavernas. Y era muy religioso. ¿Sabe usted que en este tiempo se ha encontrado que el hombre del Cromañón adoraba a la diosa Venus? Y de hueso hicieron una escultura de la diosa Venus. Por eso al final, todos estos fósiles de supuestos eslabones perdidos, los científicos nuevamente se encuentran con el gran problema.
que es una teoría que no se puede verificar. Es una teoría, no se puede probar. En cambio, la palabra del Señor, de manera bien sabia, mire lo que dijo el Señor. Aquí en Génesis capítulo 2 y el versículo 7 dice la Escritura. Entonces Jehová, Dios dice, formó al hombre de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra de Dios dice de que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, si nosotros, como un tema, yo he dado otros temas acerca de esto, en nuestro cuerpo se encuentran todos los elementos que están en la tierra: el agua, el hidrógeno, el carbono, se encuentran los minerales que están en la tierra, se encuentran en nuestro cuerpo. Y podemos decir claramente que el hombre viene del polvo y después nos transformamos en polvo. Y vamos a ver Hechos de Apóstoles 17. La genética ha probado lo siguiente. ¿Saben ustedes, mis queridos amigos, que el cromosoma del hombre es Y y el cromosoma de la mujer es XX? Y cuando se une el hombre y la mujer y la mamita queda embarazada, la mamá le transmite las mitocondrias de los genes al hombre y la mujer. Y los genetistas comenzaron a investigar. Y saben ustedes que existe solo una mitocondria de origen, dando a entender que vino la raza humana de una sola mujer. Interesante, ¿eh? Si vino de una sola mujer, vino de un solo hombre, el primer hombre. Por eso acá en el libro de Hechos capítulo 17, la palabra de Dios dice lo siguiente acá, en Hechos 17, versículo 26 dice: de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha purificado, dice, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En el comienzo del texto decía, de una sola sangre, es decir, de una sola unión con el hombre y la mujer, nacen los hijos que existen, Adán y Eva. Por eso, mis queridos amigos, yo les digo, ¿es razonable creer que existe un Dios? Claro que sí. Dios existe y Él lo creó todo. Y todo lo que está en su palabra de Dios se está cumpliendo porque es verdad. Si todo esto fuera cuento, las profecías de Cristo ni los profetas se cumplirían. El diablo es muy astuto. El diablo, al decir que no hay creación o no hay creador, no hubo jardín del Edén. Al no haber jardín del Edén, no existió el pecado. Y al no existir el pecado, no existe el plan de la salvación. Es decir, que el diablo con la evolución destruye el plan de la salvación, y con la evolución se destruye el concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Una jugada muy astuta del diablo, y así la gente no cree en Dios y ni cree en su palabra. Pero gracias a Dios, como dijo en la ocasión el Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará fe en la tierra? La Escritura dice que sí. El profeta Isaías dice que muchos levantaremos las manos al cielo y diremos, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Mis queridos amigos y amigos, que el Señor los bendiga. Esperamos que este temita le hayan gustado y podamos nosotros tener razones también por qué creer en Dios, porque muchas veces la ciencia no es tan ciencia como se cree ser. Que el Señor los bendiga, compartan este tema con otras personas, suscríbete al canal para que estos temitas se vayan viralizando, y el propósito que tenemos es que la gente escuche la palabra, es el único objetivo. Que el Señor los bendiga y vamos a hacer la última oración, ¿ya? Vamos a tener otro. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te pedimos que tú nos des fe en nuestro corazón. Tu palabra dice claramente, Señor, que la hora de tu juicio ha llegado y hay que adorar el que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Nosotros, Señor, creemos que existe un Dios que creó todas las cosas, porque hay tanta perfección, hay tanto diseño inteligente en todo lo que existe. No puede ser esto producto de la casualidad. Te pedimos que tú a nuestros hermanos les ayudes, Señor, que tú seas con ellos. Todos somos un universo diferente, pero tú eres un Dios especialista en todas las cosas, Señor. Que tú los puedas bendecir, ayudar. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, mis queridos amigos, el próximo tema. Que el Señor los bendiga.